Voy a compartir pantalla para dar inicio a esta segunda parte. Como les decía Maite, lo que vamos a puntualizar dentro del campo de la didáctica sobre las tecnologías educativas y sobre la investigación en tecnologías educativas. Así que tenemos mucho en común en lo que presentó Maite, porque ustedes van a ver cómo estas líneas de investigación del campo de la didáctica se van también reflejando, por supuesto, por esta vinculación disciplinar que se tiene con las tecnologías. Voy a proyectar aquí. Y en esta presentación lo que también trabajamos con Maite es la posibilidad de hacer un recorrido, un primer recorrido de las tecnologías educativas, su investigación, su evolución, y cómo nos puede ir dando ideas para posibles trabajos de investigación, que es un poco este primer encuentro que están teniendo con estos campos de la educación, ¿verdad? Bien, lo que yo les quiero pedir y proponer para esta presentación es que estén muy atentos para una interacción que vamos a hacer, porque tiene que ver con una de las líneas de investigación de tecnología y es una tendencia dentro de la investigación en tecnología educativa. Así que si ustedes buscan debajo en la barra inferior dentro del Zoom, ustedes van a ver que tienen reacciones, ¿sí? Y esas reacciones en algún momento, con algunas preguntas que les voy a hacer, voy a querer que las compartan. Para eso hay que estar atentos, por supuesto, a lo que vamos desarrollando y ver cómo esto que les voy a ir presentando genera o replica en ustedes o repercute o resuena en ustedes. Así que vamos a jugar un poquito mientras aprendemos y de paso con una microexperiencia tocamos una de las tendencias de investigación en el campo. Bien, algunos interrogantes de apertura. Estos interrogantes que les quiero plantear tienen que ver con las principales preocupaciones del campo y que quiero que los voy a leer con cierta lentitud justamente para dar un espacio a la reflexión sobre la profundidad que tienen estas preocupaciones en el campo de la tecnología educativa y que pueden ser puntas de lanza para investigaciones, no es que esté vendiendo el campo, pero puede ser punta de lanza para investigaciones que ustedes quieran llevar adelante, ¿no? Sobre todo después de este año transitado. Las tecnologías educativas, ¿son herramientas para el aprendizaje de los contenidos o se convierten a su vez en contenidos de aprendizaje? ¿Nos permiten acceder al conocimiento o transforman nuestros modos de conocer y cómo lo hacen? ¿Amplían nuestra inteligencia gracias a la interacción con ellas, al compartir con ellas la carga cognitiva o al aprender de ellas? ¿Son solo un medio o soporte para las capacidades o competencias a desarrollar o constituyen verdaderas ecologías que condicionan su desarrollo? ¿Han generado cambios en nuestra conciencia respecto de los modos de ser, ver y actuar en el mundo? Primeros y amplios interrogantes en torno a la tecnología, la relación con el conocimiento y nuestros modos de desarrollarlo a través de capacidades y competencias. Sobre estos primeros, algunos interrogantes más puntuales. ¿Cómo el desarrollo y el aprendizaje de las disciplinas académicas y científicas y de las profesiones se ven afectados por las tecnologías? ¿Han mejorado o mejoran nuestras propuestas de enseñanza y de aprendizaje? ¿Qué beneficios y dificultades para el aprendizaje conlleva su integración? ¿Qué actitudes asumen profesores y estudiantes respecto de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Y cómo estas actitudes influyen en los procesos de interacción que se establecen con las tecnologías? ¿Cómo los medios construyen un imaginario social y potencian diferentes visiones de la realidad, creando una realidad mediada? Preguntas que nos van a llevar a los diferentes momentos que han transitado la tecnología educativa y que en muchos casos han configurado esa agenda nueva de la didáctica que hoy se impone con más fuerza a partir justamente del entorno completamente tecnologizado que vivimos las personas. Para comenzar a pensar justamente en algunos interrogantes del orden epistemológicos, ¿no? Del orden del conocimiento para la investigación.
Frente a esta primera apertura, poder definir un poquito más qué son las tecnologías educativas nos va a llevar a reconocer, en principio, que es un término integrador, de por sí nuclea o ha integrado diversas ciencias, tecnologías, técnicas del campo de la física, la ingeniería, la pedagogía, la psicología. Cabero nos dice también que es un término que está vivo, y más vivo que nunca, subrayaría yo, por todas las transformaciones que ha sufrido originadas de los cambios, tanto del contexto educativo como de las ciencias básicas que las sustentan. Por ejemplo, los cambios producidos en la psicología del aprendizaje y en cómo esta psicología del aprendizaje cada vez más se interesa en poder entender los efectos que tiene la tecnología sobre nuestros modos de aprender y cómo aprendemos con ellas. Es un término también polisémico, a lo largo de su historia ha ido acogiendo diversos significados y que tiene que ver con lo que antes Maite decía en el campo de la didáctica, con estas miradas que fueron de lo instrumental a lo cognitivo y a lo crítico, en 3 saltos grandes que estoy haciendo, por supuesto. Y también es un término profundamente contradictorio. Seguramente entre ustedes habrá personas tecnófobos y tecnofílicos que amen o odien las tecnologías en función de cómo nos vinculamos con ellas, ¿no? Con lo cual provoca tanto defensas radicales y oposiciones frontales que están en discusión permanente en los campos. Frente a esta definición amplia de tecnología educativa, Prendes Espinosa nos aclara un poco más. Hablar de tecnología educativa supone referirse a un ámbito de conocimiento desde el cual se genera un espacio para la investigación, un espacio para la docencia y un espacio para la innovación educativa apoyada en las tecnologías. Esta visión tridimensional, dice ella, de nuestra disciplina es la que probablemente influya en su cada vez mayor relevancia en el contexto de la pedagogía, podríamos decir, en estas latitudes, en el contexto de la didáctica. Esta relación pedagogía y didáctica la dejamos para trabajarla, por supuesto, en los seminarios. ¿Y por qué puedo hacer y decir en estas latitudes hablar de la didáctica? Así que eso queda como interrogante. Pone de relieve también la reflexión sobre las mejores formas o las formas más apropiadas de enseñar y aprender. Por eso el interrogante que decía, ¿han mejorado? ¿Mejoran realmente nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje con su integración? Es así que plantearnos este campo de la tecnología educativa como campo de investigación posible dentro de lo educativo es plantearnos cuál es su relevancia epistemológica, por qué es importante estudiar a las tecnologías educativas, ya que implica principalmente comprender acerca de, en primer lugar, que los procesos de enseñanza y de aprendizaje son procesos de mediación. En todo momento, en estos procesos que ponemos en juego en las aulas de clase y fuera de ellas, estamos mediando entre los estudiantes con el contenido, entre los estudiantes, siendo ellos mediadores entre sí para los trabajos grupales, para las coevaluaciones, para las prácticas compartidas. Y en ese sentido, todas estas mediaciones se van a ver modificadas por las tecnologías educativas. Y esta modificación en muchas ocasiones es potenciar justamente las mediaciones de las que son parte y en otras obturar determinados modos de aprender sobre el mundo. Estas tecnologías posibilitan u obturan, de acuerdo a cómo se las integre, modos de aprender, modos de vincularnos con este mundo, modos de comprenderlo y modos de transformarlo o no. Por eso es muy importante su estudio. Comprender cómo se van a ir desarrollando estas mediaciones es de interés epistemológico para esta línea de trabajo dentro de la didáctica y para la mejora del aprendizaje que adquiere cada vez más valor, decíamos, en estos contextos tecnológicos que estamos inmersos. A medida que fuimos como sociedad avanzando en un contexto cada vez más tecnologizado, la educación no queda por fuera, al ser una práctica social, de esta inmersión en las tecnologías. Por lo tanto, va cobrando relevancia cada vez mayor este campo. ¿Sobre qué disciplinas se asienta la tecnología? Principalmente, como decíamos, sobre la didáctica y la psicología del aprendizaje. Allí está posicionada y los principales desarrollos de investigación tienen que ver con esta interacción entre estas dos disciplinas. En segundo lugar, también dependiendo de cómo se trabajen las tecnologías educativas,
podemos vincularlas a principios o fundamentos de la teoría de la educación, aspectos filosóficos y aspectos antropológicos propiamente dichos. Y en tercer lugar, trabajar también, y dentro de la última línea de trabajo, como van a ver, así como lo explicitó Maite en la didáctica, también de la sociología de la educación, porque va a haber todo un desprendimiento del análisis de las tecnologías en general y de las tecnologías educativas en particular desde un punto de vista sociológico, desde la fuerza que cobran las tecnologías, la relación con los diferentes contextos sociales, posibilidades y acceso a las tecnologías y por supuesto las consecuencias cuando estas condiciones no están dadas, ¿verdad? Es así que la tecnología, al igual que la didáctica, fue evolucionando en sus intereses al momento de estudiar esa realidad del aula. Si nosotros miramos rápidamente, fíjense que no son 3 siglos como la didáctica, porque es un desprendimiento de ella, las tecnologías educativas comienzan a tomar auge en los años 50 y se aproximan hasta la actualidad, ¿verdad? En esos primeros años 50, 60, en las décadas de los 50 y 60, el interés principal pasaba por los medios audiovisuales y la enseñanza programada. Y sobre todo en cómo estos medios audiovisuales y enseñanza programada impactaban, y no es casual el término que estoy usando, impactaban en el sistema cognitivo de nuestros estudiantes, de los usuarios, de aquellos operadores de las tecnologías. En los años 70 y 80, el interés pasó a los medios de comunicación masivos, y ahí comienza el desarrollo más fuerte del enfoque más social de la tecnología educativa en sus investigaciones, y cómo estos medios de comunicación masivos, que comienzan en los 70 y 80 y todavía se van actualizando, van generando esa realidad mediada. En un principio a través de la televisión educativa y hoy por hoy en términos generales de medios masivos en general, ¿verdad? Digo, cómo estos medios masivos de comunicación generan una realidad por encima o integrada o traducida de la realidad que nos rodea. Con lo cual, hace un tiempo, esto de los relatos políticos, los grandes relatos sociales o culturales, con los medios de comunicación masivos dentro de la tecnología se han visto analizados fuertemente. Y en los años 90, el interés muy fuerte por el desarrollo, el pico de desarrollo que hace el sistema informático y las posibilidades que nos brinda la informática, y a partir de los años 2000, que uno por ahí no lo puede creer, pero ya pasaron 21 años, Internet, web y redes sociales. Estas flechas siguen hacia adelante porque, si bien estos son los intereses que fueron surgiendo y evolucionando a través del tiempo, son todas líneas de investigación vigente, que dependiendo del acento que fueron poniendo, digamos, en sus investigaciones, también evolucionaron justamente con sus disciplinas de base. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estábamos en la década del 50, como comentaba Maite, hablando justamente de una psicología cognitiva, del procesamiento de la información muy centrada en el individuo, casi investigaciones de laboratorio, dicen algunos autores, avanzando en el tiempo, estas investigaciones se fueron desarrollando en torno a la psicología constructivista, vinculando más el contexto, entendiendo las tecnologías como una ecología. Y así con todos los diferentes momentos y acentos que ponen, ¿no? A partir del avance también de esas disciplinas de base, va avanzando la perspectiva que estudia dicha tecnología. ¿Qué reacciones le generan hasta este momento? Así que atención, atención, esta información sistematizada. Quiero compartir con ustedes esto. Fíjense, recuerden que si buscan en reacciones, ustedes van a encontrar aplausos, pulgar para arriba, una sonrisa pero que está llorando, una cara de sorpresa, un corazón y un papel picado, digamos, como de fiesta, ¿no? ¿Qué reacciones le generan este primer avance que estuve haciendo? Aplaudo porque me está sirviendo mucho y me entusiasma. Pulgar para arriba porque lo comprendo muy bien, aunque identifico el trabajo por delante que va a implicar estudiar sobre estas tecnologías. Lloro de la risa por no llorar de angustia por todo lo que me falta aprender.
Estoy en shock, ahí con la cara de sorpresa, por toda la info y tengo dudas. Estoy encantado con el corazón porque quiero trabajar en estas líneas de investigación, quiero muchos corazones, y estoy festejando porque ya vengo haciendo investigación en tecnología educativa. A ver, ¿qué me cuentan? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ahí hay fiesta, hay 2 que están de fiesta, o sea que ya están trabajando. Ah, buenísimo. 7 que ya están identificando mucho trabajo por delante. 1 en shock, por favor, a ese en shock que lo atiendan. Aplausos, porque esto le está entusiasmando. Ya van 4 que están trabajando hace un tiempo con tecnologías, perfecto. Bien, esto es importante ir identificando, ¿no? En qué situación estamos en este inicio de una formación del doctorado en el que se les van a abrir todas las puertas y a partir de ahí ir tomando decisiones que quizás algunos ya vinieron con esas decisiones tomadas, pero que siempre está bueno poder volver a plantearlas, ¿no? Bien, avanzamos un poquito más. Hay uno llorando también de la risa por no llorar de angustia, ¿eh? Ahí salió, salió un honesto que llora de la risa. Perfecto, avancemos un poquito más. ¿Cuáles son las líneas de investigación histórica? Y hoy ustedes van a poder hacer ese parangón con las líneas planteadas anteriormente. Fíjense en los mismos términos y procesos, ¿verdad? Por esta alineación disciplinar que tienen. Las investigaciones, en un principio, bajo el enfoque técnico-empírico. Se intentaba trabajar la tecnología educativa en función de estudios comparativos del orden de lo económico y sobre el diseño y desarrollo y evaluación de medios, pero en función del impacto que tenía con el usuario de la tecnología. Las investigaciones bajo el enfoque mediacional simbólico. Avanza un poquito más, avanzan las disciplinas de base, que eso es también, todo el tiempo lo voy a reiterar porque es lo que hay que ir comprendiendo cuando son estos planteos interdisciplinares, y se trabajan sobre estudios principalmente sobre sistemas simbólicos de representación de medios, ¿sí? El interés más fuerte por diseños, en este caso se llaman diseños ATI, de aptitudes, tratamiento, interacción, y un fuerte peso de lo informacional, de lo informático y de lo informacional. Avanzamos un poquito más y tenemos estudios bajo el enfoque mediacional curricular, mucho más actuales, centrados en los programas de intervención educativa, por supuesto. Contiene también allí esta mirada por el contexto, ya no es solo el sujeto o el individuo con sus sistemas cognitivos, sino es ese individuo inserto en un contexto específico, las actitudes de los profesores y los estudiantes, estrategias de formación del profesorado, el diseño y desarrollo y evaluación de los medios. Y en un cuarto lugar, estos intereses hacia la perspectiva más sociológica, ¿verdad? Investigaciones bajo los enfoques socioculturales y críticos. Es allí donde comienzan a interesarse también cómo estas tecnologías generan, potencian o no valores, estereotipos a través del mensaje de los medios masivos de comunicación y también estudios sociológicos vinculados a clases sociales, situaciones sociales, brechas digitales, acceso o no acceso a las tecnologías y las consecuencias que eso tiene para la sociedad en general, ¿no? Estos cuatro, vamos a decir así, estas 4 líneas o perspectivas de investigación se van a ir desarrollando, pero se han ido apagando en su producción para prácticamente en las últimas 2 décadas centrarse en estas 2 últimas líneas, ¿sí? Aquellos estudios bajo el enfoque mediacional curricular y aquellas investigaciones que son menores, quiero decir también esto, los estudios bajo el enfoque mediacional curricular son los de mayor desarrollo, aquellas investigaciones bajo los enfoques socioculturales y críticos. Mucha investigación entiendo que hace falta en esta dirección, ¿no? Como esto que nos está ocurriendo está también cambiando relaciones en los contextos sociales más amplios, ¿verdad? ¿Qué movimientos se reconocen en su campo de indagación y desarrollo disciplinar? ¿Cómo ha ido desarrollándose la tecnología como una disciplina dentro de la didáctica? Se entiende que es de las disciplinas que más se ha desarrollado dentro de las ciencias de la educación y este análisis lo hace Cavero por el nivel de producción de publicaciones que tiene esta disciplina.
También es cierto y se reconoce que ha sufrido retrocesos por equipararla a las tecnologías de la información y la comunicación. Y acá es un punto clave. Dado el auge que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación, se considera que toda tecnología educativa es tecnología de la información y la comunicación. Y esto claramente no es así. Existen tecnologías educativas por fuera de las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, todo lo que tenga que ver con la simulación, por ejemplo, de alta fidelidad, tiene que ver con tecnologías que no son de la información y la comunicación y sin embargo tienen un desarrollo también muy fuerte. Entonces, equiparar el campo de la tecnología educativa con las TICs implica desde esta lectura un retroceso en la disciplina, porque se la redujo básicamente en este sentido, ¿no? Ha sufrido modificaciones permanentemente por las transformaciones en el campo de la psicología. Las mayores modificaciones que tiene la tecnología educativa como disciplina tiene que ver con estas modificaciones en el campo. Sustancialmente hubo un cambio cualitativo en cómo comprender y cómo estudiar, ya sea observacionalmente o experimentalmente, justamente los procesos de aprendizaje y de cognición, ¿verdad? Las transformaciones por la aparición constante de tecnologías emergentes, con lo cual también, por eso habla Cavero en otra publicación, de que es un término vivo, pues está en constante movimiento y con un dinamismo muy, muy superior, digamos, a otros campos más estables del conocimiento. El aumento significativo en producción y diversidad de temáticas. En los últimos tiempos, la dispersión de temáticas vinculadas a las tecnologías ha sido cuantitativamente superior, y la variable significatividad de los estudios para la mejora educativa. En este sentido, también Cavero lo que hace es una denuncia y una reflexión, ¿no? En esta dispersión de temas, en este aumento de producción tan notorio en el campo de la tecnología educativa, qué tan significativas son las investigaciones que se ponen en juego. Y uno, yendo a los buscadores académicos y poniendo la palabra tecnologías, TIC o algunas palabras vinculadas al campo, se da cuenta de esta diversidad en términos no solo de temática, sino también de calidad y significatividad de las investigaciones. Con lo cual hay todo un planteo acerca de recuperar la potencia del campo disciplinar, la rigurosidad metodológica del campo y la relevancia de esas preguntas de investigación de las que partimos para ubicarnos desde allí y generar, digamos, procesos de investigación fructíferos y no superficiales, digamos. En este sentido, lo siguiente que les quiero compartir es cuáles son las temáticas de investigación más actuales, ¿sí? De estas dos líneas que les contaba anteriormente, la de mediación curricular y la sociocrítica, vamos a encontrar, y si se fijan en este cuadro, cómo este desarrollo por las tecnologías de la información y la comunicación fueron cubriendo la mayoría de las temáticas actuales que se trabajan. En ese sentido, tenemos allí las tecnologías de la información y la comunicación en la educación escolar, formación del profesorado, integración e innovación pedagógica, aplicaciones didácticas en el aula, organización escolar. En la docencia universitaria, el estudio de los campus virtuales, la internet en la docencia, el diseño y el desarrollo y evaluación de programas y cursos a distancia. Fíjense esto que nos decía anteriormente Cavero, ¿no? Ojo de no reducir, y ojo cómo las investigaciones van dando cuenta de ese retroceso al reducir todas las tecnologías de la información y la comunicación. Eso da cuenta de la fuerza que están cobrando este tipo de tecnologías educativas en particular. En educación no formal, la formación ocupacional y TIC, la formación de adultos y TIC, las TICs en bibliotecas, museos, otras sedes culturales. Relación con los materiales, estudiar los multimedia, los entornos colaborativos, las webs educativas, los cursos en línea, los software para necesidades educativas especiales, medios de comunicación social y enseñanza, ¿sí? TV educativa, enseñanza de audiovisual, prensa en la escuela, TV, infancia y juventud, educación, tecnologías y cultura.
el aspecto más social, digamos, de las investigaciones, formas y conductas culturales de la infancia y la juventud en la cultura digital, efectos socioculturales de las TIC, problemas y retos educativos. En una revisión posterior a esta sistematización de Aria Moreira y de Francisco Martínez, estos son temas que siguen trabajándose en el campo de la tecnología y temas que están completamente en vigencia. Y respecto de la perspectiva metodológica, refieren principalmente que existen escasos estudios experimentales en la actualidad, a diferencia de ese primer avance, digamos, de estudios cognitivos y de que yo les decía que son más prácticamente como estudios de laboratorio. Luego nos corrimos, digamos, en el campo de la tecnología y hoy existen muy pocos estudios experimentales, sino que más bien se desarrollan estudios descriptivos, del orden de enfoques mixtos de investigación, cualitativos y cuantitativos, los estudios de caso, y los proyectos en donde se integran investigación más desarrollos concretos. Ahí hay uno de los puntos fuertes de la investigación en tecnología educativa, ¿no? Las investigaciones I+D. Estas temáticas actuales, aquellos que vienen trabajando en tecnología educativa ya las conocen, y aquellos que les interesa y este campo se les abre para ir indagando sus intereses, son temáticas pasibles de ser profundizadas y con mucha información en inglés y en español. En inglés hay muchísimo también. Para quien trabaje tecnología educativa, reconozco que tiene que tener algún manejo de esa lengua, porque es la mayor producción, creo que en muchos campos, ¿no? Pero digo, aquí hay muchísimo material y muy actualizado sobre estas temáticas. ¿Cuáles son las tendencias? O sea, ¿qué es de estos actuales las tendencias en investigación en tecnologías educativas? Pero antes de plantearles 3 tendencias, quiero también señalar la denuncia de uno de los referentes del campo de la tecnología educativa, que es Salinas, y que tiene que ver también con la denuncia anterior que mencionaba de Cavero, ¿verdad? La agenda de investigación en nuestro campo relacionada con el uso y las posibilidades de las TIC en educación se caracteriza por experimentar un ritmo acelerado en las novedades y temas, y ofrecer un gran abanico de elementos de interés. También por estar fuertemente influenciado por las modas, y al mismo tiempo puede ocurrir que no esté prestando la debida atención al valor y rigor de las investigaciones. Después en el 2012, en el 2016, son bibliografías que nos están llamando la atención a quienes trabajamos en el campo para decir esto, ¿no? Ojo con aquellas investigaciones superficiales, esto de prácticas muy habituales de hacer correr alguna encuesta y con eso suponer que estamos haciendo investigación educativa o investigación en tecnología educativa. Y también, si bien es cierto que voy a mencionar 3 tendencias, prestar atención a cómo abordarlas rigurosamente desde el campo de la investigación. Una de las tendencias tiene que ver con investigaciones sobre la simulación virtual y la gamificación. Cómo estos simuladores virtuales y juegos virtuales para el aprendizaje en diferentes niveles del sistema se ponen en juego, mejoran los procesos de aprendizaje y de enseñanza, posibilitan prácticas que de otra manera no serían posibles en los contextos actuales para la toma de decisiones profesionales. Y ahí estoy pensando, y de hecho uno de los artículos que les dejé para que lean sobre esta tendencia de investigación tiene que ver con trabajar estos simuladores en el campo de la ingeniería, de las ciencias económicas, de la psicología, de las ciencias de la salud. Cómo están brindando a partir de entornos simulados la posibilidad de un aprendizaje mucho más profundo y que podemos investigar, ¿verdad? Esto tiene que ver con resultados de investigación en otros contextos. Y de la gamificación también, cómo ese uso de juegos en diferentes niveles del sistema educativo, juegos que tengan vinculación con el contenido que se está desarrollando, permite generar procesos de motivación y de atención superiores a los que podemos tener sin esa integración. También para su interés. Segunda tendencia en términos de la producción que se está realizando, el modelo del conocimiento tecnológico didáctico del contenido de profesores para diferentes niveles. También sobre esta tendencia hemos dejado un texto, digamos, para trabajar el modelo TEPAC de una investigación concreta sobre cómo
este docente en diferentes niveles, los docentes en diferentes niveles, van construyendo su conocimiento, integrando al conocimiento disciplinar y al conocimiento pedagógico el aspecto tecnológico. Y cómo esto, que se veía hace unos años atrás solamente con sus aristas disciplinares y pedagógicas, ahora debe incorporarse la dimensión tecnológica por el peso que están teniendo las tecnologías en nuestras prácticas y que implican especializaciones técnicas y tecnológicas diferentes o específicas respecto de las pedagógicas que ya tenemos que desarrollar como profesores. Y en tercer lugar, plantearles lo que tiene que ver con las investigaciones, concretamente sobre tecnologías de la información y la comunicación, la web, Internet 2.0, 3.0 y lo que tiene que ver con redes sociales y los entornos virtuales de aprendizaje más formales, pensados exclusivamente para el aprender y enseñar, como por ejemplo lo que tenemos nosotros en nuestra universidad, que es la plataforma Moodle para la UNE virtual, ¿verdad? En este sentido, también hay un artículo que recupera los inicios de estas investigaciones de los entornos virtuales. Estas tres tendencias ponen en esa agenda, sumo a la agenda, en la línea que marcaba Maite, de la agenda sobre las tecnologías, y por supuesto, esta nueva regulación del tiempo y el espacio, ¿no? A partir de la integración de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Diseño y desarrollo de los entornos virtuales. Bien, miren qué cambia ahora, ojo, Sigo aplaudiendo porque me está sirviendo mucho y entusiasma. Pulgar para arriba porque lo comprendo muy bien, ahí seguiría lo mismo, identifico el trabajo por hacer. Lloro de risa por no llorar de angustia por lo que me falta aprender. Sigo en shock por toda la info y aumentan las dudas. Estoy encantado, ya quiero ponerme a leer sobre tecnología educativa y tecnologías de la información y la comunicación, y sigo festejando porque tengo, la verdad, mucho trabajo adelantado. Genial, ahí hay una que está reconociendo mucho trabajo adelantado, esto de estar aprendiendo, de entusiasmar. Siguen los que están en shock y llorando, perfecto, validan las diferentes reacciones, y alguien que está encantado y quiere ponerse a leer, 4 que están encantados y quieren ponerse a leer. Entiendo que los signitos que van hacia la derecha es que quieren más, ¿verdad? Así que avancemos un poquito más para cerrar esta parte. Lo aprendido de las investigaciones. ¿Qué podemos decir que hasta el momento hemos aprendido? Perdón, que ahí está, de las investigaciones. En primer lugar, esta noción de que el alumno es un procesador activo y consciente de información, y por tanto, así como es importante analizar lo que el medio hace con el alumno, el medio tecnológico estoy hablando, también lo que el alumno hace con el medio. Importante ver en esa relación cómo se desarrollan estos sistemas cognitivos con la tecnología y qué residuos cognitivos, diría Salomón, queda en el estudiante a partir del uso de las tecnologías. El aprendizaje mediado no se produce en el vacío, sino en un contexto complejo e incierto, aunque este contexto sea el ciberespacio, nos dice Cavero, ¿no? Los efectos de los medios no son unidireccionales, no están centrados únicamente en el recuerdo y la retención de la información, porque allí hay un foco muy fuerte de investigaciones, y aquí estamos tratando de ampliar esa mirada, sino que alcanzan diferentes dimensiones, tanto de la persona como de la estructura organizativa y del clima donde la tecnología se inserta. No solo intentar conocer las posibilidades que los entornos tecnológicos tienen para el rendimiento y el recuerdo de la información, sino también para procesos cognitivos de orden superior, ¿sí? Ir hacia niveles del orden de la evaluación, de la síntesis, de la creación. Pensar que las TIC lo que potencian con su utilización son entornos diferenciados de interacción, por tanto, analizar las consecuencias divergentes que las mismas introducen, cómo ellas pueden ser dadas para facilitar el aprendizaje, la interacción y la colaboración de los que allí participan. Y este último, y reitero que es justamente en esta última columna que nosotros veíamos de las líneas, todo lo que es el enfoque sociocrítico, hay mucho
mucha necesidad de este tipo, entiendo, de investigaciones, las posibilidades de fundamentación que podemos adquirir a partir de los Mass Communication Research y las reflexiones que nos aporta para comprender el papel sociológico que juegan las TIC como configuradoras de una nueva realidad social, ¿sí? De hecho, si nosotros mezclamos un poquito estas investigaciones vinculadas a los medios de comunicación masivo con investigaciones que trabajan la gamificación en la web 2.0, y quienes tienen hijos o hijas adolescentes sabrán de lo que les hablo, estas nuevas realidades sociales virtuales que se van creando, en la que nuestros niños, estudiantes y demás, viven en esa realidad, operan desde avatares determinados y generan otras conexiones y otras vinculaciones con esa realidad. Entonces, ¿cómo esto está afectando también a nuestras configuraciones sociales, ¿verdad? Y cómo esto en algún momento va a tener seguramente, que ahora lo vemos de costados por algunas experiencias con familiares, amigos, etcétera, etcétera, vamos a tenerlo muy presente en el muy corto plazo en términos de presencia, de explícita presencia, digamos, en nuestra realidad social conocida o habitual. Y a modo de cierre, para cumplir con el tiempo solicitado, no puedo dejar de mencionar estas preguntas para el futuro en la pospandemia, ¿no? Entiendo que el campo de la tecnología educativa, y no lo entiendo yo solamente, todas las publicaciones que van surgiendo desde el año pasado hasta ahora, se ha visto sumamente desarrollado y van a seguir desarrollándose a partir de esta experiencia que como humanidad estamos teniendo por el contexto sanitario, ¿verdad? Con lo cual el campo de la tecnología educativa no va a desconocer bajo ningún punto de vista esta situación. Y es así que les quiero compartir una frase de Pardo y Cobo que nos hace pensar que también por ahí pueden ir nuestros intereses de investigación. Él nos dice, ellos, cuando finalice el confinamiento, ¿cómo se aprovechará esta crisis para una integración del aprendizaje híbrido y la superación definitiva del binomio presencial-virtual? Paréntesis. Corrernos del versus en el que muchas veces caímos en discusiones que no son fructíferas, en el que ¿qué es mejor, la presencialidad o la virtualidad? ¿Cómo corrernos de ese binomio definitivo, ¿no? Definitivamente. La hibridación podrá ser el argumento principal para que las universidades desarmen el modo compartimentado de las asignaturas y ofrezcan múltiples itinerarios para el aprendizaje, flexibles y autogestionados para el estudiante. ¿Será la oportunidad definitiva para romper el estigma que el aprendizaje a distancia es de menor calidad que el presencial? ¿Cómo justificarán las instituciones superiores que miles de estudiantes muevan sus cuerpos generando una huella de carbono e invirtiendo tiempo y dinero para trasladarse hacia el campus y vivir una experiencia de aprendizaje de igual o menor relevancia a la que vivieron durante la pandemia? El futuro en un espejo, ¿no? Pensar cómo vamos a trabajar eso, y entiendo que muchas investigaciones y muchas tesis se van a escribir alrededor de estos tiempos de pandemia y que espero que alguna de las de ustedes esté en esta dirección. Va a quedar la bibliografía, por supuesto, trabajada en la presentación, mi contacto y agradecerles por la participación con las reacciones.